Muy buenas noches, hermanos estelares. Un gran saludo a todos mis seguidores de este canal Grupo Yuma Titans. También quiero mandar un gran saludo al canal Revelación Cósmica para seguir hablando de este segundo episodio del libro Urma Riders, en el que hablaremos del Caballero Negro. Y es que esta es la continuación de lo que veníamos platicando la vez pasada, de ese recuerdo, de esa misión a la que fui reclutado, a la que fui llamado allá en las tierras de Alaska, como francotirador para proteger a las naves de rescate que se encargaron de sacar a todos esos prisioneros de los búnkers que tenían esas razas regresivas ahí en ese gélido paraje. Y es que estas razas regresivas utilizan esos lugares como portales y como laboratorios para estar experimentando y para estar trayendo todas sus legiones arcontes. Así como en la Alaska hay ese tipo de lugares, también los hay en la Antártida y en las fronteras como la de México y Estados Unidos. Pues bueno, les relataba que habíamos tenido un enfrentamiento mientras custodiábamos esas naves, esas 7 naves que salían con los seres humanos que estaban prisioneros y con tecnologías que tenían estos seres regresivos, que eran los grises, los altos blancos, los arios y los insectoides. Y mientras nosotros vigilábamos en lo alto de aquella montaña estos cargamentos que salían, fue cuando vimos esa legión de naves insectoides de color metálico que brillaban como un hilo dorado a través del portal por el que entraban esa plaga de langostas motorizadas que llegaban y las que tuvimos que estar combatiendo y disparando. Les relataba en el episodio pasado que de repente, a pesar de todos mis aditamentos que yo tenía altamente tecnológicos y que escaneaba y que en la mirilla yo veía cualquier posible acercamiento de forma no reconocida, de repente apareció ante mí una silueta como una especie de jinete negro con su armadura, y que cuando disparé contra él y cayó de espaldas y le quité el casco, vi que se trataba de un humanoide femenino. En ese sentido, yo eh, retrocedí para seguirme protegiendo en la meseta en la que estaba, y fue cuando ese misil cayó cerca de donde yo estaba, y ese gran cráter que se abrió en el que yo caí como en un abismo, fue donde yo empecé a perder la secuencia, la conciencia de lo que estaba sucediendo en ese momento por el estruendo y por toda la agitación de la potente detonación. Fue entonces cuando en esa casi pérdida de conciencia vi cómo descendió esa gigantesca nave nodriza, de la cual descendieron otras naves, y en las que de una de ellas salió esta mujer de tez morena y de rostro afilado y de mirada que me proyectaba una esperanza, y que de su cinturón sacó una cuerda en la que me enganchó y me subió a su nave. Fue ese rescate a donde me llevó posteriormente, y que me di cuenta ya cuando empecé a cobrar un poco de conciencia de que estaba en la nave llamada el Caballero Negro, pero que no era una sola nave, sino que era una flotilla de naves, y que aparecían continuamente en la atmósfera y desaparecían porque estaban haciendo movimientos de rastreo y de rescate como en esta ocasión, y supervisando otras operaciones militares de otras naves de la Alianza. Es aquí donde yo tengo un periodo de recuperación, porque les había comentado que yo había sufrido cuando se apareció este ser de armadura negra. Sentí ese hierro candente quemante sobre mi hombro izquierdo, y era la señal de que había sido herido y de que varios disparos habían
ha pasado cerca de mi hombro izquierdo, de mi trapecio, y era señal de que estaba yo en fuego cruzado. Cuando fui llevado a esta nave, que me dijeron que se trataba del Caballero Negro, pero que yo estaba en la nave más grande, que era donde tenían las salas de recuperación, llegaron a mi mente muchas preguntas respecto a la mujer que me había salvado y que me había dicho que ella era la astronauta hindú, conocida aquí en la Tierra como Kalpana, y que había sido rescatada por la Federación en ese ataque que había sufrido durante esa misión en febrero del 2003. Y es aquí donde en ese video que yo les comentaba se veían esas esferas lumínicas plateadas y que eran naves, no eran las que atacaron al Columbia, sino eran las naves de rescate. Porque después cuando empecé a platicar con esta mujer hindú, me empecé a dar cuenta de muchas cosas, de que ella era de un origen felino, de la raza de panteras negras de Sirio, y que había sido rescatada precisamente porque era parte importante ahora de esta misión y de otras que vendrían después, así como el piloto Ilan Raymond, que también fue rescatado, ese israelí, que también tendría alguna misión con el Mossad y con el programa espacial. Y es que al día de hoy sabemos que las principales potencias a nivel espacial están en esa lucha, en esa carrera para desplegar todo su potencial en países como la India, como China, como Estados Unidos, como Rusia, como Inglaterra. Y ya hay semillas infiltradas en estos programas secretos que serán los que se encargan de realizar estas misiones en astral. Estos recuerdos vienen hacia mí y debo decirles que estas batallas son tan reales y son tan nítidas, tan vívidas, como alguna vez lo llegué a ver en la película Dioses de Egipto, en donde empezaban a pelear en su forma humana y terminaban peleando en su forma de deidades. Así en estas guerras uno empieza a pelear con forma humana y muchas de las veces termina peleando con su forma felina. Depende de la ocasión y depende cómo se van desarrollando los eventos. Cuando me dejó aquí en esta nave, posteriormente que me recuperé y que empecé a hacer muchas preguntas al personal que me estaba cuidando ahí, porque había gente, seres de Alfa Centauro y seres de Andrómeda. Después, posteriormente, fui llevado a una rehabilitación precisamente al planeta Alfa Centauri, un planeta muy parecido a la Tierra, allí, y en un lugar que era una isla muy paradisiaca, podríamos decir, fue que empecé a llevar mi real rehabilitación y una pilota de nombre Yolda fue la que me instruyó y fue la que me empezó a guiar y me empezó a hacer el recorrido de Alpha Centauri aquí a la atmósfera para que yo pudiera ir y venir y posteriormente pudiera hacer yo mis escalas y en otras misiones supiera ya el recorrido. Ella fue la que me adiestró y la que me estuvo guiando en todo ese periodo de tiempo. Pero yo tenía muchas preguntas y le pregunté que qué había pasado, por qué esta comandante conocida como Dove en la Federación y que es conocida en la Tierra como Kalpana, por qué habían dicho que había muerto. Si bien es cierto que los otros tripulantes habían fallecido o desencarnado, ¿por qué se había mantenido oculto esta información? Y ella me dijo que era parte de una misión secreta que tenía la Federación para la liberación de la humanidad y que este rescate que había sufrido yo era también parte de esa misma misión. Posteriormente, un cierto día llegó de nueva cuenta, de regreso ya, la comandante Dov Kalpana. Y precisamente en uno de los viajes que hicimos a Alpha Centauri, me empezó a platicar mucho de lo que había sucedido. Llegamos a este planeta
Alpha Centauri y de la gran nave nodriza que yo veía como una bestia plateada siniestramente suspendida en el aire y en la que nosotros ascendíamos en nuestra nave. Empecé a preguntarle muchas cosas. La primera pregunta que le hice, que quién era esa humanoide femenina de armadura negra que me había atacado en esa misión en Alaska. Y me había dicho que era una de los tantos seres guerreros mercenarios que eran contratados para trabajos especiales, como había muchos en la galaxia, como podemos ver en esa serie de Star Wars, como los Mandalorian, que son seres que se dedican precisamente a hacer esos trabajos especiales y que son muy cotizados. Era uno de ellos, esta mujer, que después me hablaría de ella más a fondo, y que posteriormente su, las entidades que la habían contratado, después de que yo la había exterminado, se la habían llevado a un lugar y la habían puesto en una especie de altar como ofrenda para sus deidades, cosa que acostumbran a hacer las élites. Y precisamente los accidentes de los transbordadores Challenger y Columbia son un sacrificio ante las multitudes y ante sus deidades. De igual manera, este ser humanoide de armadura negra había sido exhibido, ofrendado en holocausto, como una manera de reconocimiento a las deidades que le habían mandado. Esto en lo alto de el mismo planeta Sol 3, donde había sido la misión, allí en Alaska. Y yo le mencioné que había virado la nave de repente en la que viajábamos y había escuchado un zumbido parecido al que escuché cuando se apareció aquel rostro pálido en aquella ocasión antes de que estallara el misil. Y me dijo la comandante Dove que era una imagen del Dimurgo, pero más bien producida por la inteligencia artificial, que también ahí se manifestaba. Y que lo que yo le había ofrecido, esa moneda de oro, era una especie de código que era de 3 palabras, de un oro, un día y un centavo. Esas 3 palabras para que yo pudiera cambiar y negociar una oportunidad de librarme de su captura, que era ya que yo pudiera sobrevivir y que pudiera seguir con esta misión. Le pregunté también que por qué ella estaba ahí ahora platicando conmigo en esta misión, y me dijo que su parte física la podía tener, pero con otra figura, y es por eso que en este video muestro esa figura de ella, ese rostro, porque es el rostro con el que ella se podía manifestar en físico en esta 3D, y que posteriormente tuve la oportunidad de conocerla en un lugar céntrico de la Ciudad de México, y que ella estaba actuando en ese avatar, porque era muy afín y muy parecido a ella, un avatar de República Dominicana, en la que ella trabajaba como agente vendedora de una fábrica de puros, y que tuve yo la oportunidad de platicar, y que por eso me sentía yo tan familiarizado, pero que yo la veía en su forma astral, como cuando había sido rescatada del accidente de Columbia, tal y como lo había platicado Cisco Wheeler en su libro Mirad un caballo blanco. Y todas estas cosas para mi mente terrestre, para mi mente humana, son un poco difíciles de entender, de asimilar, pero en su forma astral de quinta dimensión, ella trabaja con la misma forma que tenía Kalpana, esa astronauta hindú, pero que por su origen, como decía yo, de las panteras negras, fue seleccionada y se le dio esta oportunidad, y que ella se había comprometido de buena manera a ayudarme en esta misión. Porque esta misión que tuvimos en Alaska fue una misión muy difícil, de las más duras que yo recuerdo,
igual o peor que la que tuvimos en Orión regresando del combate con las flotas draconianas. Entonces me estuvo platicando que así se trabaja y que se mantuvo su identidad oculta, así como la de Román, el israelí, para poder llevar a cabo de forma correcta la misión. Entonces fue una plática muy extensa y también le pregunté que qué contenían esas 7 naves en específico que habíamos escoltado y que habíamos sacado de Alaska, y me dijo que en las naves, principalmente en la primera nave, contenían eh, personas que habían sido secuestradas, pero que en otra nave iban las almas que tenían capturadas, porque ellos tenían la tecnología de encapsular las almas en unos contenedores, y que en esas almas ellos pensaban utilizarlas para clonarlas y incrustarlas en unos avatares, para estarlas drenando energéticamente. Entonces, todas estas cosas que me fui platicando, como en la otra nave, en otra tercera nave que llevaban ellos, donde llevaban tecnologías de portales, como cubos de Orión, y como otros dispositivos, llevaban ahí y fueron decomisados por la Alianza. También me dijo que en un cuarto tráiler iba una mujer muy importante, una princesa real, en la que también tenía capturada y que había sido también muy importante haberla recuperado, pero que no me podía decir su identidad, porque esto solamente lo sabría si es que sí se requería en una misión próxima. Y en las otras 2 naves iban personajes militares muy importantes que estaban actuando en ese momento, y ahora esas semillas estelares que están infiltradas en los altos mandos militares, como MI6, como FSB ruso, como Mossad israelí, como yakuzas japonesas, triadas chinas y otras tantas instituciones de alto poder militar, como CIA, FBI, como el Pentágono. Esos eran los rehenes que habían tenido ellas, estas razas, y que no habían querido negociar, y que por eso se había hecho esa misión para rescatarlos. Por eso había sido tan duro y tan fuerte, pero que habíamos logrado llevar adelante la misión, y que ella seguiría en otras misiones y en su avatar, pero ya de Pantera Negra, porque ella pertenecía a estos seres de elevada frecuencia espiritual procedentes de Sirio, y que me dijo que a pesar de ser de ellos de quinta dimensión, de dimensiones muy altas, podía, mediante la tecnología, la alta tecnología, podía incluso ocupar un avatar para ciertas misiones, lo que les comentaba. Esta plática fue muy ilustrativa y fue muy enriquecedora para entender cómo interactúa mi avatar terrestre con mi avatar de quinta y con mi alma que habita en una séptima dimensión, su nivel 3, y cómo yo podía utilizar todo este tipo de tecnologías, todo este tipo de inteligencias, todo este tipo de artilugios para llevar a cabo las misiones. Pero esto tenía que ser un entrenamiento constante y continuo para que pudiera yo llevar a cabo cada una de las misiones y pudiera yo nuevamente reunir a mi tripulación aquí en Sol 3 en la Tierra para la liberación planetaria en este evento que se llevó a cabo del Pandemonium, y combatir a la marca de la bestia del 666, que fue el arponazo en el que el ADN del ser humano estaba siendo alterado para control, y que precisamente de ahí de Alaska también extrajimos varios lotes de esa sustancia del arponazo. Así como ahora en Ucrania se destruyeron varios laboratorios, y como se siguen destruyendo, y como fuimos a destruir a Corea del Norte también, en comandos de felinos.
Y es por eso que aquí fue donde yo me empecé a adentrar realmente en lo que significa toda la contrainteligencia a nivel astral, a nivel federación y aún a nivel confederación y todo lo que es la exopolítica. Aquí, poco a poco, mediante las palabras y lo que me reveló la comandante Dopp, fui entendiendo, y también con la piloto Yolda de Alpha Centauri, fui entendiendo cómo poder integrar todos esos fractales en todas las dimensiones y poder comandar esa tercera tripulación que al día de hoy estamos teniendo esta misión aquí en la Tierra contra el Cabal, pero que el Cabal está controlado por Octagonus, del que ya les he hablado, que tiene su sede en Suiza, y Octagonus operado por las razas agresivas, regresivas alienígenas. Y es aquí donde estamos haciendo estas grandes operaciones militares para erradicar toda la oscuridad del demiurgo y toda la oscuridad de la inteligencia artificial. Pues bueno, seguiré platicando de estas incursiones y de esas grandes misiones. Y nos vemos hasta la próxima, hermanos estelares, con el próximo episodio que se llamará Las Panteras Negras de Sirio. Un gran saludo, la energía, la luz está con ustedes. Agradezco su apoyo de donativos en PayPal. Les dejo el enlace en la descripción. El amor, la energía, la paz esté con ustedes. Y hasta la próxima, mis queridos hermanos estelares del ejército Elohim.